Muy buenas noches. Gracias a Dios que estamos aquí y que estamos listos para tener esta enseñanza, esta clase, que yo espero que sea de edificación para todos. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias por tu amor y bondad. Gracias por la vida de mis hermanos que están aquí, que hacen un esfuerzo, Señor, después de hacer todas sus actividades, están aquí, Señor, y te honro, Señor, y te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de ellos, por el tiempo, oh Dios, que nos das de poder estar aquí. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra y que cada día, oh Dios, podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya llevamos algunas semanas estudiando historia de la iglesia y como les decía yo, es mucha información, yo sé que es mucha información, de hecho me faltaron ellas de enviarles este, es mucha información la que estamos manejando, por eso procuramos mandárselas en WhatsApp y ya saben, o sea, lo pueden de todos modos checar en YouTube para ir pues aprendiendo más, ¿no? Sé que de pronto, y hoy es realmente también la primera parte es un poco más de información, ya no tanto de fechas, pero sí de información, porque son datos históricos, pero estoy procurando ser o que la información sea como que muy concisa, muy precisa, y para que podamos pues aprovechar al máximo, ¿sale? Entonces acuérdense que realmente pues es una clase, no es una prédica. Entonces, si en algo de pronto se atoran, pues lo pueden preguntar con toda libertad, ¿sale? Bueno, como hace 8 días veíamos la historia del papado y veíamos cómo es de que la iglesia se fue desviando y los líderes religiosos se fueron desviando de tal manera que, por ejemplo, vimos cómo de pronto instituyeron o constituyeron a un líder. Que incluso se le llegó o se le ha llegado a llamar como el vicario de Cristo, ¿no? Que es alguien en sustitución de Cristo o en lugar de Cristo. Ya eso suena pues en lo blasfemo, ¿no? Completamente. Vimos como algunos de esos llamados papas, instituyeron cosas que pues en realidad no van en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, ante los abusos y desviaciones precisamente de la Iglesia Católica, Dios usó hombres para que sucediera una reforma. Una reforma que es conocida como la reforma protestante. Y ese es el título de la enseñanza de hoy, la reforma protestante, que estaba yo checando algunos datos. Algunos estudiosos dicen que en realidad la reforma empezó por el año 1300 y fracción, más es aceptado de 1517 hasta 1648 más o menos. O sea, no creamos que fue solamente alguien se levantó y de pronto dijo, no, pues protestamos por todos los abusos, y no fue solamente como que así, o sea, se dio en un día o en un año siquiera. Duraron muchos años en el cual precisamente como mencionaba ahorita, hubieron hombres, Dios levantó hombres para precisamente denunciar los abusos de líderes religiosos, las malas prácticas, desafortunadamente, y se acuerdan que vimos cómo se fueron introduciendo en la iglesia, pues muchas cosas que de dónde las sacaron, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, hace 8 días veíamos cómo es de que de pronto instituyeron que al que iban a bautizar, pues le llevaban un padrino y una madrina? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién sabe? ¿Verdad? La famosa agua bendita y cosas así que, bueno, fueron añadiendo cosas que están, pues no están en la Biblia, pero lo peor fue la corrupción moral, completamente, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta hubo un periodo en el cual pues fue de completa corrupción moral, los líderes de la iglesia
o los considerados papas, cómo fueron conocidos realmente por su depravación, sexual. Entonces, la reforma protestante precisamente se refiere a la revuelta religiosa, cultural y social de Europa, porque la reforma no fue solamente que repercutió en el ámbito religioso, sino también en lo cultural y en lo social. Entonces, la historia de la humanidad fue marcada por esa época que se conoce como la época de la Reforma, aunque obviamente su raíz fue en el lado religioso, ¿no? Entonces, la Reforma Protestante surgió como precisamente una protesta contra la corrupción de la Iglesia medieval, y es bueno mencionar que los reformadores no tenían la intención originalmente de romper con lo que en ese entonces era la iglesia. Porque, por ejemplo, hombres como Martín Lutero, él era un sacerdote en realidad. Y él cuando protesta a causa de tanta corrupción moral, él no dijo, bueno, me voy a separar de la iglesia. Ahorita voy a contar un poquito acerca de esta situación, pero él en realidad nunca dijo voy a protestar y me voy a separar de la iglesia. Su intención era levantar la voz por algo que se estaba haciendo mal, por cosas que se estaban haciendo mal en la iglesia, pero pues desafortunadamente con el tiempo pues hasta lo separaron, ¿no? Lo excomulgaron. Ujú. Entonces, pero también es bueno mencionar que ya un periodo previo a la reforma hubo hombres que protestaron contra las malas prácticas de la iglesia, que pues esas malas prácticas eran contrarias a la Biblia. Ujú. Hombres como John Hus, que es un hombre muy reconocido, un reformador, que él pues vivió pues casi 2 siglos antes de lo que se conoce el inicio de la reforma, pero él se opuso precisamente a la inmoralidad de la iglesia y por esa razón fue quemado en la hoguera. Entonces, imagínense el precio que pagaron muchos de esos hombres por levantar la voz y por cosas que se estaban haciendo mal en la iglesia. Hoy, pues ya casi nadie levanta la voz y ya casi nadie dice, oigan, eso está mal. Ujú. Pero el precio que pagaron muchos hombres con su vida misma a causa de levantar la voz y decir, eso que se hace no está, o sea, va en contra de la Biblia. Ujú. Entonces, la iglesia dominó la conocida como Europa medieval como autoridad, como máxima autoridad o única autoridad espiritual, y al aumentar su poder influyó en el área de la política y de la cultura. Ujú. Entonces, o sea, la iglesia, hagan de cuenta que poco a poco fue tomando más fuerza, obviamente, supuestamente en lo cultural, en lo espiritual, pero eso le dio poder político. Y de hecho hubo un tiempo en el que eh, precisamente algunos de los emperadores empezaron a darle tal poder, tal autoridad a la iglesia, que por eso se unió el Estado con la iglesia. Y esa es una asociación que no está bien, no es correcto. Ajá. La iglesia está para una función, el gobierno o el Estado está para otra función. Ajá. Entonces, pero eso tiene, o sea, desde hace muchísimos años, pero desafortunadamente un tiempo se mezcló. Ujú. Y la iglesia, precisamente, en lugar de dedicarse, y específicamente los líderes como el Papa, en lugar de dedicarse a lo espiritual, empezó a meterse más a asuntos mundanos o terrenales. Ajá. Entonces, cuando la iglesia se involucra en cuestiones de política, en cuestiones de otras cosas, simplemente está perdiendo su objetivo. Ujú. Porque la razón principal por la cual existe la iglesia, pues es para proclamar la verdad de Dios. Ujú. O sea, obviamente en el evangelismo, en la predicación de la palabra. Entonces, hubo un tiempo, por ejemplo, que en la Biblia solamente estaba en latín y muy pocos tenían acceso a precisamente a poder leer la Biblia en latín. Ajá. Entonces, ¿por qué en latín? Porque el latín era el idioma oficial del Imperio Romano.
Ujú. Entonces, muy pocos tenían acceso a la Biblia precisamente el latín se impuso cuando la Iglesia hizo una alianza con el Imperio Romano en el año 313 y el Estado se convierte de la noche a la mañana. O sea, esa fusión originó con el paso del tiempo una persecución ahora del Estado hacia la Iglesia. Entonces, imagínense lo peligroso que llegó a ser. Ujú. También, por ejemplo, en latín se dictaba la misa. Yo no sé cuántos de ustedes fueron católicos. ¿Algunos de ustedes fueron católicos? Sí, se les ve la cara. No, pero ya últimamente solo algunas frases se dicen en latín, pero hubo por un buen tiempo que incluso la misa se dictaba en latín. Entonces, pues tú, a qué le decías amén o qué entendías? Nada, absolutamente nada. Pero en ese entonces la misa se dictaba en latín, incluyendo, por ejemplo, el Padre Nuestro o el Ave María. Ujú. Y pues a la iglesia de ese entonces le convenía que la misma gente, los mismos feligreses, pues estuvieran en ignorancia. ¿Por qué? Porque alguien ignorante es más fácil de manipular. Ujú. Entonces la iglesia católica en ese entonces dijo, bueno, en latín la Biblia, la misa en latín, así nadie entiende, así a todos los manipulamos. Ujú. Entonces, imagínense, pues todo lo que se fue desviando y nadie levantaba la voz, porque pues es como si alguien viniera y nos hablara en ruso. Pues tú dices, bueno, por más que nos diga que es un predicador y nos está predicando en la Biblia, ¿cómo le voy a decir amén si no le entiendo a nada? ¿No? Entonces, muchos de los líderes eclesiásticos vivían también llenos de lujos. Ajá. ¿Por qué? Porque podían manipular a la gente y a la gente le pedían y le pedían. Y por esa razón algunos hombres comenzaban a levantar la voz en contra de todos esos abusos. Ajá. Pues, y de hecho, bueno, no solamente la Iglesia Católica, pues ha cometido ese tipo de abusos, ¿no? Para manipular y obtener, pues, dinero. Ustedes saben, yo no sé cuántos de ustedes sepan, pero pues el Vaticano es lujosísimo, ¿no? O sea, absolutamente lujoso. Y como les decía yo hace 8 días, de verdad, si nosotros pensamos que nosotros como cristianos evangélicos no tenemos problemas con eso, estamos muy equivocados, ¿eh? Ajá. Esa manipulación para obtener ganancias injustas está muy metido desafortunadamente en la iglesia cristiana evangélica. Ujú. Sí, y aún hablándonos en nuestro propio idioma. Porque hoy por hoy, si se dan cuenta, en muchos lados, cómo te trabajan psicológicamente para que tú des. Y una de las cosas que nosotros debemos de tener cuidado, por ejemplo, es cuando te dicen, da, por ejemplo, en lugares donde te piden primicias o diezmos, o incluso si te piden una ofrenda, ¿no? O sea, como muchas veces te van trabajando psicológicamente y una de las maneras, ¿qué es lo que te dicen? Si tú das, Dios te va a dar el doble. Y tú dices, no, o sea, cuando el principio de la Biblia acerca del dar ofrenda, por ejemplo, vemos en Éxodo 25 y Éxodo 35, es dar de voluntad. Eso viene en Antiguo Testamento, pero en Nuevo Testamento también. Segunda de Corintios dice, cada uno de como propuso en su corazón. ¿De qué habla? Voluntaria. Ujú. Pero cuando alguien de pronto dice, y es que y es que te manipulan psicológicamente porque hay una musiquita de fondo, y te empiezan a decir, ¿no? Recuerda las grandezas de Dios y esto, aquello, y muchas cosas, y de pronto, o sea, es ¡pum! Para que tú des y des más. Ajá. Es más, en lugares, obviamente, donde piden diezmos, casi siempre sacan Malaquías 3, ¿no? O sea, y donde dice, malditos son con maldición porque ustedes me han robado. Y dice, y ustedes dicen que en qué te hemos robado, en sus diezmos y ofrendas. Y habla después, ¿no? Pero yo reprenderé al devorador y esto, aquello.
Y tú, o sea, el cristiano de pronto cuando no entiende que esos versículos están dirigidos hacia la nación de Israel, porque desde el inicio en Malaquías 1, ahí claramente habla acerca de Jacob, o sea, hablando de la nación de Israel. Ujú. Entonces, cuando uno no entiende eso, hacia quién está dirigido, pues es bien fácil que te manipulen. Ajá, claro. Y- ajá, ajá. Y es que si no das el diezmo, le estás robando a Dios y la maldición está sobre ti. Y pues tú te quedas así, ¿no? Y el cristiano, que ignora todo ese tipo de cosas, pues se queda todo espantado, ¿no? Así como que, ay, sí, no, pues mejor sí doy. Ajá. Ah, pero si tú das más todavía, Dios te va a bendecir más. Y pues muchas veces ahí van los incautos, ¿verdad? Vamos como incautos porque, pues digo, a mí también me pasó, ¿verdad? Pero, este, entonces por eso nosotros debemos de profundizar en la escritura y ver realmente porque algunos dicen, solo como comentario, ¿no? Bueno, las primicias y los diezmos sí vienen en la Biblia y la respuesta es contundente, sí, sí vienen en la Biblia, pero la pregunta es si están vigentes, a quién va dirigido. Y cuando uno estudia, por ejemplo, el tema del diezmo, uno se da cuenta que se diezmaba cuántas veces al año, una vez, porque era de la cosecha. Ajá, y era en especie. Y aunque argumenten, no, pues es que en ese entonces no se manejaba dinero, no es cierto. Desde los tiempos de Abraham se manejaba ya dinero. Entonces, nos quieren manipular o quieren manipular al creyente de tal manera, incluso, por ejemplo, cuando nosotros, uno estudia, en realidad se diezmaba cerca del 23%, no el 10%, pero se diezmaba, por ejemplo, uno de los diezmos era cada 3 años. Ajá. ¿Para quién era? Ciertamente una porción era para sostener a los levitas, otra parte era para sostener a las viudas y a los huérfanos. Ajá. Y simple y sencillamente hoy la pregunta es si en los lugares donde piden diezmo, si realmente lo hacen de esa manera. Pues muchas veces solamente es para los líderes, ¿no? ¿Quién prospera? Pues el líder. Ajá, solamente. Ajá. Ahora, también como comentario acerca de las primicias, recuerdo que este, hace un tiempo di una enseñanza acerca de las primicias y yo mencionaba algo acerca de que, bueno, si quieren que total los creyentes traigan primicias, entonces ellos incluso las primicias se debían de entregar como Dios establecía en Antiguo Testamento. Y una de las cosas era de que el sacerdote se tenía que purificar durante ciertos días y ofrecer ciertos sacrificios. La pregunta es, ¿por qué quieren de pronto que entreguen primicias si ellos, los que piden las primicias, no hacen lo que exactamente está estipulado? Ahí es algo que uno dice, "Ujú", es donde se manipula la escritura. Y es que de verdad, créanme, yo puedo manipular la escritura de tal manera que diga lo que yo quiera. Créanme, créanme. ¿Por qué? Porque son versículos sueltos, 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 sueltos. Entonces, no, siempre, siempre la Biblia, siempre hay que ver los contextos, siempre, ¿ok? Bueno, regresemos un poquito. Hombres como John Hus fueron especialmente críticos por la venta de indulgencias. No sé si se acuerdan cuando hablamos acerca de las 5 solas, que eran las indulgencias, que eran documentos que vendía la iglesia para reducir supuestamente el tiempo en el cual una persona, un alma, estaba en el purgatorio. Ujú. Han escuchado eso del purgatorio, ¿no? Entonces, se supone que tú, o sea, la iglesia te daba, tú dabas un dinero y se supone que entre más dinero tú dabas, menos tiempo estaba tu familiar que había fallecido, menos tiempo estaba en el purgatorio, porque entonces, pues ese dinero lo sacaba de ese lugar y lo metía prácticamente al cielo. Claro, claro. Y por un lado es eso, ¿no? ¿De qué serviría entonces vivir una vida, piadosa, espiritual, ¿o qué? Si finalmente, pues con un pago de dinero y entre más des, pues menos tiempo estás allá. ¿Para qué? ¿No? Y entonces también podremos decir, ¿para qué el sacrificio de Cristo?
Ujú. Entonces no tendría sentido. John Hus cuestionó la validez de las indulgencias y la autoridad del Papa. ¿Y qué creen? Pues obviamente fue arrestado y quemado en la hoguera en 1415. Vuelvo a repetir, o sea, si nosotros vemos este tipo de cuestiones, vemos cómo hombres de Dios, por defender la verdad, sufrieron. Y yo recuerdo cómo cuando uno va viendo este tipo de datos en cuestión del precio que pagaron muchos hombres, porque no solamente los discípulos se acuerdan, los 11 discípulos, bueno, a excepción de Judas, pues todos sufrieron por causa del Evangelio, todos sufrieron por causa de Cristo. Y han habido mártires a lo largo de la historia. En nuestros días, y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la noticia, ahorita en Chiapas hay una persecución tan fuerte por los cristianos evangélicos que de verdad tenemos que orar por ellos. Ajá. Porque en muchos de esos lugares realmente tienen que defender con su vida su fe. Nosotros aquí, en esta parte del país, estamos muy tranquilos, estamos muy cómodos, pero hay lugares en el mundo y hay lugares en nuestro país que les cuesta hasta la vida. Ujú. Entonces, hombres como Martín Lutero, que fue un monje alemán, fue un sacerdote que también protestó por la venta de indulgencias. Y Lutero afirmaba que si Dios, y eso me pareció bien interesante, que si Dios había decretado una pena en el purgatorio, el Papa no tenía ninguna autoridad para cortarla. O sea, si Dios dijo, bueno, se mueren y van a estar un tiempo en el purgatorio, el Papa con qué autoridad iba a evadir esa pena o iba a cortar esa pena. Y suena muy lógico, ¿no? Y también decía, y si la tuviera, o sea, si tuviera una facultad del Papa, tendría que aliviar el sufrimiento de las almas liberándolas sin ninguna remuneración. O sea, ¿de qué serviría dar aquí el dinero si esa persona pues, supuestamente estaba en el purgatorio? O sea, ujú, Y es que yo pienso que ellos lo utilizaron o aprovecharon para ponerle vicario al Papa. ¿Cierto? Si es vicario, entonces es el lugar de Cristo. Y ese lugar de Cristo puede modificar esa ley. ujú, ujú. Sí, porque de algunos se sentían con ese derecho, ¿no? De ser autoridad de la iglesia, cabeza de la iglesia. Pero como lo vimos hace 8 días, claramente la escritura establece que solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Ujú. Luego, en el año 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero. O sea, Lutero, él protestaba como para que la iglesia reaccionara, los líderes reaccionaran, pero este Papa, León X, de plano lo excomulgó. Y algunos reformadores llegaron a conclusiones independientemente de Lutero, y eso es lo extraordinario. ¿Por qué? Porque algunos de esos reformadores que ni siquiera conocieron a Lutero, llegaron a la misma conclusión y empezaron a cuestionar y a levantar la voz en diferentes épocas de la historia. Hoy por hoy nos es más fácil, por ejemplo, eh, algunos de nosotros podemos escuchar, algunos creo que hemos escuchado enseñanzas a lo mejor de hombres o de pastores como Juan Manuel Vaz, como a lo mejor Miguel Núñez, como Sugel Michelén, como algunos otros que son hombres que han sido fieles a lo largo de su ministerio en la palabra y que de pronto es extraordinario ver cómo hay acusaciones en contra de ellos. En un canal que hasta los han llamado de perros, así, tal cual. Y uno dice, ¿cómo? O sea, es increíble. O sea, ¿por qué? Y no crean que el que, por ejemplo, el que le dice que son unos perros, no crea que es alguien del mundo, es supuestamente un cristiano. Y los acusan de ser legalistas, de ser, o sea, un montón de cosas. Y uno dice, ¿qué está pasando? O sea, ujú. Porque saben que, miren, y de hecho, cuando uno se mete a escudriñar a fondo la escritura, uno realmente dice, llegas a una conclusión muchas veces muy diferente a lo que en muchos lados se predica, porque la mayoría de los lugares, créanme, la predicación es superficial. Y recuerdo unas palabras de hace algunos años de una predicadora llamada Igna de Suárez,
que ella decía en ese evento, dice, dice, yo que viajo por diferentes partes del mundo, dice, yo me doy cuenta que la iglesia cristiana es como un gran océano. O sea, la extensidad del océano es, dice, pero ¿saben qué? Tiene 5 centímetros de profundidad, porque nadie profundiza en la palabra. Ujú. Y yo recuerdo que sus palabras, yo sé que cuando las dijo, porque yo estaba ahí, yo sé que calaron hondo en muchos líderes que estaban ahí. Ajá. Pero es la verdad. O sea, hoy por hoy, créanme, o sea, no se profundiza en la palabra y nosotros los pastores somos los culpables. ¿Por qué? Porque si yo como pastor no profundizo en la palabra, las ovejas van a estar peor. Ujú, ujú. Ok, entonces algunos reformadores llegaron a conclusiones independientemente de Lutero, entre ellos un hombre llamado Ulrico Zwinglio. Ujú. Que él estaba en Suiza y que en 1519 predicaba la necesidad de una reforma en la iglesia. Ajá. Por ejemplo, Zwinglio influyó sobre Erasmo de Rotterdam, que él era también un sacerdote, quien también fue partidario de una reforma desde adentro de la iglesia. Ujú. O sea, hombres que empezaron a levantar la voz, llegaron al conocimiento de la verdad y vieron que se había desviado la iglesia, empezaron a levantar la voz y dijeron, es que necesitamos volver a las escrituras. O sea, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde? O sea, y empezó, en diferentes épocas de la historia, empezaron hombres a decir, es necesaria una reforma. O sea, necesitamos volver a la escritura. Y más adelante hombres como Juan Calvino, que tuvo una influencia de Lutero, claramente cuando uno lee sus escritos de Calvino, de hecho él escribió un libro llamado Institución de la Religión Cristiana, donde él expresaba que no era necesario un intermediario y que la Iglesia Católica era contraria a lo que dice la Biblia. O sea, Calvino sí de plano denunció. Así como que, a ver, por más que quieran meter un intermediario o intermediaria, en este caso, dice, esto es contrario a la Biblia. Ujú. Y qué valentía, porque era enfrentar al órgano más poderoso, porque acuérdense, no solamente era la iglesia o los líderes religiosos, sino toda la influencia política. O sea, pues es como si alguien se levantara a denunciar al Papa en nuestros días, pero que fuera alguien que realmente tuviera tal fuerza, pues imagínense, ¿no? Ahora, los efectos de la reforma protestante fueron tan profundos en muchos ámbitos. Por ejemplo, las tasas de alfabetización aumentaron fuertemente debido a que se animó a los protestantes a leer la Biblia por sí mismos y la educación pasó a ser prioridad. O sea, imagínense, eso trajo, o sea, de beneficio, la reforma protestante trajo de beneficio porque se les empezó a decir a los creyentes, ya cuando ya no nada más se tenía acceso en latín, sino ya en diferentes idiomas, ya se tenía acceso y empezaron entonces los predicadores a decir, lean la Biblia. Lean la Biblia. Y eso trajo como consecuencia que mucha gente empezó a leer la Biblia. Y entonces empezó a disminuir la ignorancia. Que empezaron a decir, pues, ¿dónde estábamos? Era como vivir en otro planeta. Ajá. Y entonces, pues la educación pasó a ser una prioridad. Y quiero mencionar algunas características importantes de la reforma protestante. Por ejemplo, no se reconoce a las autoridades de la Iglesia Católica Romana y propone recuperar los valores del cristianismo primitivo, que era lo que les mencionaba. O sea, muchos de esos hombres, perdón, lo que empezaron a decir es, volvamos a las escrituras, volvamos a la Biblia. Volvamos a la Biblia. Y yo no sé si ustedes se acuerden, pero por ejemplo, creo que en la primera o segunda enseñanza les decía yo que si podían ustedes leer en su casa la predicación de Pedro, el primer discurso de Pedro. Pero si ustedes ponen atención al primer discurso de Pedro, no mencionó que Jesús es amor o que Dios les ama. ¿Saben en qué está centrado? Número uno, es escritura, pura escritura, porque está mencionando, como dijo el profeta, y como dice la escritura, esto, aquello, pam, pam. Lo segundo en que está centrado el discurso de Pedro
es en Jesús. En Jesús. Fíjense, y lo poderoso de ese mensaje, porque está registrado, cerca de 3,000 personas se convirtieron. Imagínense. Pero no les dijo, Dios les ama. Hoy es bien común la predicación de que Cristo les ama. Imagínense el que viene y escucha y que a lo mejor acaba de asesinar a alguien y que el predicador diga, ¿sabes qué? Cristo te ama tal y como eres. Imagínense lo peligroso de decir eso. ¿Por qué? Porque el que viene me ama tal como soy, para que cambio y para que necesito a Cristo. Si de todos modos me ama. Imagínense. Pero, o sea, ¿es una verdad que Dios es amor? Sí, es una verdad. Pero nosotros casi siempre queremos romantizar el mensaje del Evangelio, en que Dios es amor y Dios nos ama. Es más, han escuchado la frase bien, bien común de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Han escuchado eso? Número uno, no es bíblica. Número dos, ¿saben quién la dijo? Mahatma Gandhi. Y de pronto alguien la empezó a introducir en la iglesia y eso corrió, y ahora todo mundo dice eso. La pregunta es, ¿y eso es lo que dice la Biblia? No, porque dice, por ejemplo, Salmos, que Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo entender esa frase? Ajá. O sea, y además dice, por ejemplo, Juan 3, que aquel que no cree en Jesús, la ira de Dios está sobre él. Ujú. Entonces, Ahora estoy bien. ujú, Vamos a escuchar. Yo me quedo así, digo, no es ujú, como estamos platicando, que entendía Katy después de, digo, o sea, me sorprendí de lo que está viendo el Señor, que no caímos en las manos de un Dios vivo. ujú, O sea, que sepamos decir y entender bien qué quise esta palabra, nos dijo Katy, ¿no? Que tuvo misericordia de nosotros. Sí. Y no nos dio lo que nos merecíamos, mandar a tu hijo. ujú. Hermanos, de verdad, nosotros tenemos que valorar, que dar gracias a Dios, porque la Biblia dice que el que creyere en Él tiene la vida eterna, pero dice que la ira de Dios fue quitada sobre nosotros. O sea, yo no sé si nosotros entendemos eso, pero el hecho de que la ira de Dios haya sido quitada de nosotros, y no por nosotros, sino por Él. O sea, eso es extraordinario pensarlo. Y por eso tenemos que valorar el sacrificio de Jesús y todo lo que Dios hace por nosotros. Pero es gracias a Él. Porque Isaías, en una de las partes, cuando está reprendiendo a Israel, lo perdona a Dios y dice, pero por amor de mí mismo, yo te perdono. O sea, el perdón no es que nos merecemos. O sea, Dios lo hace por amor a Él mismo. Ujú. Vuelvo a repetir, lo que pasa es que a veces el evangelio se ha vuelto romántico y hablamos de mucho amor. Dios es amor, Dios es bondad. Son verdades, pero no es lo único. Ujú, Y pues, quiera que no, a lo mejor venga algo que no se va a no querías estamos. ujú. Jugar. Claro, claro. Siguiente, considera la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. O sea, siempre, obviamente, nosotros como iglesia cristiana evangélica, que ustedes saben que en el caso de los católicos nos llaman protestantes, ¿no? Pero nosotros decimos que la Biblia es la máxima autoridad. Ajá, o sea, en asuntos de fe y de práctica. Este, también el siguiente reduce los sacramentos a solo dos, el bautismo y la cena del Señor. Ujú. No hay otros sacramentos instituidos claramente en la Biblia. No acepta la veneración de las imágenes ni el purgatorio. Ajá. O sea, los cristianos evangélicos no creemos en nada de eso. Rechaza la inmaculada concepción de María y su asunción en cuerpo y alma a los cielos. O sea, en realidad, ¿cómo fue concebida la Virgen María? O sea, absolutamente.
Ajá, supuestamente eso es lo que ellos dicen. Número uno, no hay un registro en la Biblia acerca de eso. Número dos, por más que quieran meterla como intermediaria, no hay manera. O sea, Y ella no. ujú, exacto. ¿Y cómo es de que la Biblia misma dice, por ejemplo, Pablo está escribiendo y dice que lo vieron cerca de 500 hermanos resucitado, ya al Cristo resucitado? ¿Por qué viene en la Biblia? Para dar una veracidad de que Cristo resucitó. Ujú. Pero de María no hay ningún testimonio que haya resucitado. Nadie. Ajá. Siguiente, acepta a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes. O sea, solo Cristo. No posee jerarquía eclesiástica, solo referentes espirituales, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. Y eso es algo que la Reforma también de algún modo impulsó mucho el hecho de que del sacerdocio del creyente. Ujú. Que ahora nosotros somos los que sacrificamos, dice Hebreos 13:15, que ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Cristo, ujú, fruto de labios que confiesa su nombre. Entonces, claramente la Biblia enseña de que hay un sacerdocio del creyente, no en el aspecto de ofrecer sacrificios nosotros para pagar o lavar nuestras culpas, ¿no? Porque eso ya lo hizo Jesús. Ujú. A partir de la Reforma surgieron nuevas iglesias que formaron cuatro grandes divisiones del protestantismo. O sea, esas son las cuatro ramas históricas de la iglesia evangélica. Ujú. Ya después pues se fueron dando tantas denominaciones. Y créanme que ya hoy por hoy hay tantas denominaciones cristianas que uno dice, ay, ¿y todo esto de dónde salió? ¿No? Lo que se dividieron. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, los seguidores de Lutero, obviamente fundaron la iglesia luterana, los seguidores de Calvino, la iglesia reformada, los seguidores de Juan Hus fundaron la iglesia presbiteriana en Escocia. La denominación presbiteriana, aquí en México, hay lugares donde hay iglesias muy grandes. Hay ciertas zonas, por ejemplo, aquí en nuestra región, no es una iglesia de mucho impacto, la iglesia presbiteriana, pero en el mundo es una denominación grandísima, ¿eh? O sea, y tiene mucho peso en muchos lugares. Ujú. Y posteriormente también los reformadores en Inglaterra formaron la iglesia anglicana y como comentaba precisamente la hermana Claudia, de ahí prácticamente esas cuatro ramas históricas, que es conocida como las ramas históricas del protestantismo o de la iglesia evangélica, de ahí surgieron todas las demás. Ujú. Si ustedes se dan cuenta, o sea, y cuando ustedes investigan, en realidad, por ejemplo, hoy, que es la denominación más grande, es el pentecostalismo, ellos históricamente no surgieron ahí. Ajá. Tienen obviamente una raíz en la reforma, pero en realidad, pues ellos hasta se reconoce de algún modo históricamente que como tal denominación pentecostés, o pentecostal, surgió en 1904, 1906 con el avivamiento de Azusa, ¿no? Entonces, en el centro de la reforma había cuatro preguntas básicas que surgieron, o sea, y que tenían que contestar. ¿Cómo es que se salva una persona? Ellos dijeron, ¿cómo se salva una persona? La otra, ¿dónde está la autoridad religiosa? Otra más, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia cristiana? Todo eso empezaron y para dar respuesta se desarrollaron lo que se conocería como las cinco solas. Y se acuerdan, siempre les digo, no son mujeres, no son las hermanas solitas. Ajá. Las cinco solas fueron tomando forma con el paso del tiempo. O sea, Martín Lutero no dijo, estas son las cinco solas. Más bien se fueron sistematizando con el paso del tiempo. Ajá. Y ahora se conocen como las cinco solas. Y en sí los reformadores no fue la bandera que ellos enarbolaron, que ellos levantaron y dijeron, estas son las cinco solas y nosotros creemos en esto y ahora que nos separaron y nos excomulgaron, esto es nuestro estandarte. No,
pero con el paso del tiempo, también se demostró cómo es de que esos reformadores creían en todo eso. Ujú. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ahora, quiero solamente repasar lo de las 5 solas. Ajá. Primero, sola escritura. Ujú. Solo la escritura. Solo la Biblia es la única autoridad para todos los aspectos de fe y de práctica. Ujú. Solo la Biblia. Decía un pastor en Guadalajara, un hombre muy, muy bíblico, que de pronto él se reúne con pastores ahí en Guadalajara y dice que pues de pronto se sientan, ¿no? Pues obviamente para platicar acerca de cuestiones que ellos están viendo en la iglesia, que viven en la iglesia y que de pronto alguien dijo, bueno, a mí me está pasando esto, o estamos viendo esto. Dice, ¿qué hacemos? Y dice, y a mí me han tildado así como que, ay, otra vez tú, siempre la Biblia. Dice, pues, ¿qué quieres que hagamos? O sea, ¿qué consultamos? Si la Biblia es la máxima autoridad. Y él hasta decía, ¿o quieres que consultemos el libro del Mormón? Dice, o sea, no. Ujú. ¿Por qué? Porque la Biblia es la máxima autoridad en asuntos de fe y de práctica. La escritura y solo la escritura es el estándar por el cual se deben medir todas las enseñanzas y las tradiciones de la iglesia. Ujú. La escritura es la máxima autoridad. De hecho, les adelanto algo. Cuando alguien dice tener una experiencia sobrenatural, ¿con qué lo debemos de medir? Con la escritura. Ujú. Porque de pronto, siempre se los digo, ¿no? De pronto hoy hay que Dios me dio un sueño, Dios me dio una revelación, me llevó al cielo, a otros los llevó al infierno, a otros, o sea, ujú. Sí, claro. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. No vino. 3:16, por favor. ¿Quién la lee, por favor? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esta es una de las cosas que nosotros podemos ver. Si fue inspirada por Dios, es la verdad. Si es inspirada por Dios, no contiene error. Entonces, en todo asunto, la Biblia es la autoridad. Ujú. Es la autoridad. Ujú. Eh, Además, vamos a Hechos capítulo 17, versículo 11, porque precisamente para poder discernir lo que alguien dice, así diga, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios esto, ¿con qué lo debemos de comparar? Con lo que dice la Escritura. Y este es un ejemplo claro. Ujú. 17:11. Alguien que lo lea, por favor. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, imagínense, aquí, cuando ustedes leen, Pablo y Silas llegaron a Berea. Pablo, el apóstol Pablo, el mejor teólogo que ha dado la iglesia cristiana, imagínense estarlo escuchando. Pues los de Berea, ellos tenían lo que en ese momento tenían como escrituras, acuérdense solamente el Antiguo Testamento. Pablo estaba predicando y ellos estaban aquí y verificando. Ah, sí, tienes razón. Hoy hay pastores que se molestan porque les cuestionas, oye, lo que estás enseñando no es cierto. Eso contradice la Biblia. En una ocasión, con alguien, que hablamos acerca de por qué no. Bueno, la Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 14 que no podemos hablar en lenguas en público. O sea, eso está claro en la Escritura. Y recuerdo que hablaba yo con alguien y dice, no, es que no es cierto, eso no es lo que dice la Biblia. Digo, mira, aquí está claramente. Dice, no, es que fulanito de tal dice que no es cierto.
Bueno, ¿a quién vas a creer? ¿A la persona o a lo que dice la Biblia? Y hoy, créanme, sí o no es bien común en iglesias donde de pronto dicen, vamos a darle libertad al espíritu, vamos a hablar todos en lenguas. ¿Eso es darle libertad al espíritu? ¿O darle libertad a tu emoción y violar un mandamiento de Dios? Porque claramente la Biblia dice, más si no hay un intérprete, que calle. Y si van a hablar en lenguas, 2 o 3 a lo más, y los demás, que juzguen. Pero hoy, eso les vale en muchas iglesias, ¿sí o no? Ujú. Pues supuestamente en un afán de darle libertad al espíritu. Vemos que eso no es cierto. El siguiente punto, la segunda sola, es sola gratia, salvación solo por gracia, que quiere decir que la salvación es una prueba del favor inmerecido de Dios. Somos rescatados de la ira de Dios, como hace un rato mencionábamos, solo por gracia, no por obras, ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Tal vez es el pasaje más emblemático acerca de esto, Efesios 2, 8 y 9. Alguien que lo lea. ¿Está ahí? ¿Ya lo tienes? Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, cuando está escribiendo esto Pablo, está diciendo, no porque tú pienses que te puedas llevar la gloria o el mérito porque hiciste esto. No, es solo por gracia. Y gracia es favor no merecido. O sea, así de fácil. También Romanos 3:20, vamos a Romanos 3:20. ¿Qué dice? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras no hay manera de justificarse, o sea, de ser declarados justos ante Dios, solo por gracia. Y también ahí como referencia Romanos 9, 10 y 11, si quienes lo leemos, Romanos 9, 10 y 11. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Esta. Por este tiempo vendré, será y dará, tendrá un hijo. Ujú. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concebió de uno de Isaac, nuestro padre. Y el 11, por favor. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, en el tema de la salvación, ¿quién se lleva toda la gloria? Dios, su gracia, no por algo bueno que nosotros hayamos hecho. Y yo siempre hago referencia a lo que dice Isaías, ¿no? Que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Ajá. Entonces, no. Si alguien dice, yo soy salvo porque me puse bien abusado y cuando llamó el predicador yo pasé al frente y recibí a Jesús, está equivocado. ¿Por qué? Porque solo es por gracia. Solo es por gracia. Tercera sola fide, salvación solo por la fe. Somos justificados solamente por la fe en Jesús. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16, o si alguien se lo sabe de memoria, ¿qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿cuál es el mérito de nosotros? Creer. No, ni eso, ni eso. Porque es Dios el que pone la fe en nosotros para creer. Además, vamos a Juan capítulo 6, versículo 47. Juan 6, 47.
cierto, digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No dice tendrá vida eterna, sino la tiene. En el momento que creemos, recibimos la vida eterna. ¿Ok? El siguiente sola, solus Christus, o solo en Cristo, la salvación solo se encuentra en Cristo. Y eso la Biblia lo dice tajantemente. ¿Qué dice Juan 14:6? Y les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, en ese aspecto, Jesús es tajante. Jesús dice, yo soy el único, no hay otra persona más, no hay una institución más, no hay ni siquiera una iglesia, sino solo por medio de Cristo. Ujú. Acuérdense, la salvación es solamente por Cristo. No es porque vengamos a la iglesia, aunque es un mandamiento venir a la iglesia. Ajá. Entonces, pero claramente la Escritura habla de eso. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos ahí, Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Ujú. Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad que la Biblia es tajante? En ningún otro. En ningún otro. Ujú. Y la última de las solas, soli deo gloria, que quiere decir solo para Dios la gloria. La salvación es de Dios y Él la ha realizado solo para su gloria. Siempre les digo, el hombre es el beneficiario de la salvación, pero es para la gloria de Dios. Ujú. Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, 36, por favor. Porque de él y por él y para él y con todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Ujú. Porque de Él, para Él. Ujú. Entonces, ahora, para ir cerrando ya esta parte, porque estamos viendo cómo la reforma afectó para bien en muchos aspectos, aunque también hay que reconocer que hubo cosas malas dentro de esa época. O sea, tampoco podemos decir todo es color de rosa con respecto a la reforma. Ujú. Pero, ¿por qué se levantaron o por qué Dios usó a todos esos hombres para levantar la voz cuando la iglesia estaba desviando, había tanta corrupción, cuando había tantas cosas? Nos está dando un ejemplo. Y hay la necesidad, yo soy de los que cree que hay la necesidad en nuestros días de que haya una reforma en la iglesia. En la iglesia. Algunos estudiosos dicen que en realidad la reforma, nunca llegó a América Latina, o mejor dicho, a América. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando fue el descubrimiento, o cuando de algún modo empezaron a llegar a este nuevo mundo, como le dicen. ¿Se acuerdan? 92, 1492. La reforma en Europa, obviamente, se llevó en 1517. O sea, a unos años de que llegaron los españoles, de que llegó toda esta gente, ellos con qué creencia venían? Católica. Entonces, lo que ellos pudieron haber influenciado y los primeros evangelizadores de toda esta región, venían con una creencia pues, similar. Entonces, la reforma en realidad nunca llegó aquí. Y hoy por hoy, y yo he escuchado a diferentes pastores y predicadores, dicen, Dios está haciendo algo en nuestros días en América Latina, porque hoy por hoy cada vez se levantan más hombres que están predicando la Biblia, que están viendo la corrupción que hay dentro de la iglesia, porque como les decía yo hace 8 días, si nosotros quisiéramos como que admirarnos, por llamarlo así, de la corrupción o de la perversión sexual de la Iglesia Católica Romana,
Bueno, pues hoy por hoy hay tantos casos en la actualidad de pastores que son acusados de abuso sexual y de tantas cosas similares que hoy decimos, bueno, pues ¿para qué nos admiramos si dentro está de cabeza? Si hoy la manipulación en la iglesia está al tope. Si hoy en lugar de enseñar Biblia, se enseña cualquier otra cosa. Me decía una chica que precisamente ella estuvo aquí con nosotros, pero ahora vive en otro lado y me dice, fui a una iglesia que había yo visto, dice, pues el supuesto mensaje o el supuesto sermón, ni siquiera abrimos la Biblia, ni siquiera. O sea, y es aquí en México, ¿eh? No piensen que pues, se fue a otro, no, es aquí en México. Entonces, y créanme, y hoy por hoy se escucha cada mensaje tan diluido el Evangelio que te usan 2, 3 versículos, incluso hay testimonios de un día un predicador dijo, bueno, o sea, empezó a hablar, empezó a contar chistes, empezó a decir esto y esto, aquello, y empezó, o sea, y dice, dicen, llevaba ya varios minutos ahí sin nada en cuestión de la Biblia, y dice, bueno, para los religiosos, ahí les va un versículo bíblico. Dice, y hagan de cuenta que solamente mencionó el versículo bíblico, pero ni siquiera, pues dijo, vamos a analizarlo, miren, esto es lo que quiere decir, nada, nada, nada. O sea, solamente como para de relleno la escritura. Y uno dice, No me hace clave eso. claro. Ujú. Entonces, pues uno dice, pues se supone que en la Biblia es donde en la iglesia es donde nos hablan de la Biblia, ¿no? Que nos deben de enseñar la palabra de Dios. Y si ni siquiera es ahí, pues estamos de cabeza, ¿no? Eh, ahora, la iglesia actual necesita una nueva reforma porque dentro de la iglesia cristiana evangélica vemos cómo cada vez más se hace a un lado la Biblia. Ya se explica menos la Biblia. Ujú. Además de la corrupción moral que cada día inunda más la iglesia. ¿Y qué decir del llamado evangelio de la prosperidad? Han escuchado ese término, ¿no? El evangelio de la prosperidad, que ha infectado prácticamente todas las denominaciones cristianas evangélicas. O sea, el evangelio de la prosperidad está tan metido en todas las ramas de la iglesia, tristemente. Tan solo para que nosotros veamos todo esto, cómo ha funcionado todo del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad no solamente pensemos que es, tú tienes que dar para que Dios te bendiga y todo eso, y que los únicos que prosperan son los líderes, ¿no? No, el Evangelio de la Prosperidad está metido, inmiscuido en diferentes lados, como por ejemplo algo que se le llama el movimiento de palabra de fe, que si tú deseas algo solamente lo tienes que declarar. Ajá. O sea, todo eso es otra vertiente del Evangelio de la Prosperidad. Que entonces la predicación ahora del Evangelio se resume. ¿Tienes problemas en tu casa? Ven a Cristo, Él te los va a solucionar. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo, Él te va a sanar. Te sientes mal, ven a Cristo y Él te va. Ese en realidad no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con que nosotros veamos nuestra real condición delante de Dios y que la ira de Dios está sobre el impío y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Ah? Que necesitamos realmente arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Ahora, aunque en la gran mayoría de las iglesias se diga que la Biblia es la máxima autoridad, en realidad las experiencias, los sueños y las nuevas revelaciones han desplazado la Biblia. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, hay lugares donde ya no hay un tiempo de predicación, sino son testimonios? Donde solamente pasa alguien, ay hermanos, y hasta yo he visto videos de pronto, cómo es de que supuestamente pasa, ¿no? La hermana o el hermano, supuestamente a dar el testimonio, y hasta una voz así medio, y el Señor me llevó a la pierna derecha del infierno, y que no sé qué tanto, y tú dices, caray, yo no sabía que tenía pierna derecha, ¿qué tal si tiene dos derechas y dos izquierdas, o qué sé yo? O sea,
En nuestros días, y esto es lo que me da tristeza, hermanos, en nuestros días ser bíblico, o sea, el esforzarse por ser bíblico, se nos tacha de legalistas y religiosos. Dicen, no, ay, ¿tú cómo vas ahí? Ahí ni se siente nada, ahí ni se siente el Espíritu Santo. Entonces, saca. ¿Y dónde la Biblia nos manda que nosotros debemos buscar un lugar para sentir? ¿No? A los que nos esforzamos por escudriñar las Escrituras, nos dicen que somos fríos, que hemos hecho a un lado al Espíritu Santo. Pero aquí es importante hacer notar, ¿no acaso el Espíritu Santo fue quien inspiró la Biblia? Y estudiar más la Biblia nos lleva a ser guiados precisamente por el Espíritu Santo. ¿No acaso escudriñar la Biblia es un mandato que Jesús dijo? Escudriñad pues las Escrituras. Ese es un mandato que lo dio el Señor Jesús. Y hoy hacerlo, dicen, no, has hecho a un lado al Espíritu Santo. Uh-huh. Algunos de una manera incorrecta usan porciones bíblicas como la letra mata. Han escuchado ese versículo de la Biblia, ¿no? La letra mata, más el Espíritu vivifica, torciendo completamente ese pasaje, ya que ese pasaje se refiere en la frase la letra mata a la letra de la ley, porque nadie por la ley puede ser justificado y puede alcanzar salvación. ¿No? Pero hoy, o sea, como muchos no entienden, porque no entienden no leen el contexto, dicen, no, si tú es puro estudio, la letra mata, acuérdate. Mas el Espíritu es el que trae vida. Pues es el Espíritu el que inspiró esto. Y si yo predico esto y si yo estudio esto, eso es lo que me está sosteniendo en mi vida espiritual. Uh-huh. Entonces, si no fuera bueno y si no fuera realmente lo que Dios nos ha mandado hacer de escudriñar la Escritura, entonces Cristo se equivocó al decir que nosotros escudriñáramos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Uh-huh. Entonces, veamos cómo, vuelvo a repetir, yo soy uno de los que cree que la iglesia en nuestros días necesita una reforma. Uh-huh. De la reforma de Martín Lutero y todos ellos, y son catalogados como protestantes y como que se hubieran cambiado ellos la ley. Pero yo, a lo que usted está enseñando, lo que él hizo fue estudiar correctamente y escudriñar, y nos está resaltando en lo que él nos está enseñando, nos está resaltando lo que pasamos, lo que hemos pasado por desapercibido y lo que no hemos entendido, él nos los puso como ahorita usted explicó, y se va al principio, a las indulgencias que se podían comprar, se podían vender. Ahorita con lo que nos explicó, él nos dice que no, solo Cristo. Entonces, yo entendiendo esto, lo que hace Martín Lutero, lo que hizo con lo que usted llama reforma, es incitarnos a leer solamente la Escritura, por lo que usted está diciendo, solo la Biblia. Entonces, no hizo nada extraordinario solamente leer. Lo que él hizo fue decir, ah, caray, eso no es, Uh-huh. eso no está correcto. Y lo que nosotros debemos de entender es que debemos de leer y defender la palabra. Eso es lo que entiendo hablando. Uh-huh. Así es volvernos a la Biblia, porque la Biblia es el testimonio de Dios, es la revelación de Dios. Uh-huh. Por eso nosotros tenemos, para todo, o sea, cualquier situación tenemos que volvernos a la Biblia. Aquí está la respuesta a todo, absolutamente a todo. Uh-huh. La Biblia. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Ajá. Y eso no ha cambiado, ¿eh? O sea, de pronto a los que de pronto se meten a estudiar la Biblia, como hace un rato les mencionaba, ya ahora se les dice frío, se les dice rebelde, se les dice, o sea, Porque pues, ¿para qué darle la gloria para Dios? Si no tenemos que sentir suficiente, uh-huh, porque como que somos humanos. Pero claro. aquí tenemos que honrar, aquí venimos a la iglesia a honrar a Dios.
Ujú, ujú, Eso, ujú. ahora, bueno, ya lo Sí. entendí, yo lo entendí. Sí, sí, sí. Entonces, pues de verdad, hermanos, yo creo que todos, y el consejo viene siempre, estudiemos la Biblia. No solo leamos la Biblia, estudiemos la Biblia. Ujú. Yo les recomiendo que todos los días estemos leyendo la Biblia, haciéndonos preguntas. Ajá. Hay cosas que de pronto vienen en la Biblia y uno se tiene que hacer preguntas. ¿Por qué dice esto? Ajá. ¿Por qué? De veras, y sí me voy a apuntar en mi nota papel. Sí, claro que sí, hermana. Ujú. Miren, yo les voy a decir algo. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo entender Isaías. Algo que mi hija me recomendó, bueno, un día hablando con ella, dice, ¿saben qué es lo que yo hago? Porque luego lo leemos juntos. Dice, yo lo que hago, lo leo Isaías en una versión más moderna, o sea, puede ser en la nueva traducción viviente o la nueva versión internacional, que es un lenguaje más entendible. Y sí cuesta menos trabajo entender esas partes, porque yo de pronto lo leo en la versión 60 y yo digo, ay, caray, no le entendí casi nada. ¿Ah? Y como yo les he mencionado, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de nosotros como pastores o predicadores, obviamente nuestra responsabilidad es meternos más a la escritura, pero eso no quiere decir que entendamos todo. Ajá. Estamos también en el proceso de ¿qué? De estar aprendiendo. Y hay cosas que la verdad, si ustedes, a lo mejor como ahorita dice la hermana, ¿no? Algunas preguntas, a lo mejor alguna de esas preguntas le diré, hermana, déjeme estudiarlo porque no lo sé. No lo sé. Y créanme, no, vaya, los pastores no tenemos tampoco por qué saber todo. Ujú. Pero eso tampoco nos exime para estudiar y decir, bueno, ahora ya le entendí un poco más, ¿no? Y ya puedo enseñar un poco más acerca de esto. ¿Sale? ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu amor y fidelidad y por el tiempo que nos has permitido estar aquí. Eh, yo te ruego, Señor, que nos des hambre por tu palabra, hambre por conocer a Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Santo, Señor, cómo actúa, cómo se mueve, cómo se ha revelado a lo largo de la historia, cómo ha usado hombres extraordinarios, que eran hombres ordinarios, pero fueron extraordinarios porque fueron usados por Dios. Vemos, oh Dios, cómo, oh Dios, a lo largo de la historia, tu iglesia, Señor, ha sobrevivido y ha salido adelante, Señor, porque tú velas primeramente por ella, Señor, pero también cómo has usado a hombres que han estado dispuestos a dar su vida, a mujeres que han estado dispuestas a dar su vida. Vemos mujeres, Señor, que fueron usadas en la obra, Señor, eh, trayendo, oh Dios, almas para Cristo, predicando, Señor, enseñando, Señor, tu palabra solamente, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí. Te honramos, oh Dios, y que permítenos, oh Dios, cada día aprender más y más de ti, Señor. Que cada vez, oh Dios, tu palabra produzca más y más hambre por ti, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga absolutamente a todos.